Gracias, Ana Lucía. Así es, la semana pasada la concluimos con la noticia de la muerte de Marco Antonio Flores, más conocido como el Bolo Flores, y el legado que deja en las letras de este país centroamericano. Para hablar de este tema nos acompaña acá en el estudio Francisco Alejandro Méndez Castañeda, escritor guatemalteco, periodista, ha tenido a su cargo la sección de cultura en los principales periódicos de Guatemala durante ya muchos años. Bienvenido, buen día. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, hablar del Bolo Flores es hablar precisamente de un contexto político y social guatemalteco. Para quienes no están relacionados con este escritor guatemalteco, ¿cómo surge Marco Antonio Flores, conocido como el Bolo Flores, en las letras guatemaltecas? ¿Cómo no? Él es un escritor, nació en los finales de los años 30, específicamente en el 37. Comenzó a publicar sus obras entre los 50 y 60. Quizá la novela que primero le dio como la pauta para ser conocido y reconocido internacionalmente se llama Los Compañeros, una novela publicada precisamente durante la época en que nuestro país está en el conflicto armado. Entonces mucha de la literatura de él está impregnada básicamente de este conflicto que vivimos los guatemaltecos por 36 años. ¿Estamos hablando de qué décadas? Estamos hablando de los años 60, 70, 80 y 90. O sea, él es un escritor que publicó muchísimas obras dentro del conflicto armado y algunas otras que se publicaron después de la firma de la paz. ¿Qué tan difícil fue hablar de estos temas precisamente en la efervescencia? Estamos hablando la década de los 60, iniciaba el conflicto armado interno en Guatemala, y ya para la década de los 70 pues muchos optaron por el exilio. También Marco Antonio Flores sale de Guatemala. ¿Qué tanto marca eso en su narrativa, en su literatura, ese hecho, ese contexto político guatemalteco y tener que salir de acá? Por supuesto, recordemos que hubo un momento muy represivo durante la guerra para los guatemaltecos en general, pero sobre todo para aquellos artistas que manifestaron su inconformidad básicamente con los aparatos estatales. Entonces uno de ellos fue Marco Antonio Flores, junto con otros autores que tuvieron que irse del país para no perder la vida. De hecho, algunos escritores guatemaltecos fueron asesinados, muchos de ellos precisamente por su posición ante la guerra. Entonces la novela de él, sí, digamos, incluso muchas se escribe afuera del país, y por ejemplo Los Compañeros no fue publicada primero en Guatemala porque era muy difícil publicar obras que trataran ese tema. Fue publicado por vez primera por la editorial Mortiz en México, y de ahí pues fue que vino para acá, pero pasaron muchísimos años para que fuera otra vez, para que fuera editada por vez primera en nuestro país. ¿Cómo se va nutriendo Marco Antonio Flores fuera de Guatemala con todo ese contexto, incluso del propio México, que también vivía, pues no una situación similar a la guatemalteca durante los 70, pero también bajo un régimen presidencial priista de Luis Echeverría, por ejemplo, en los 70 con Tlatelolco y todo esto del 68? ¿Cómo va nutriendo también a Marco Antonio Flores el vivir en México? Sí, a mí me parece que primero México fue un país que captó a muchos artistas, ¿verdad?, que salieron de sus países huyendo de las represiones militares o de las dictaduras, que digamos como lo pasó en Chile, como pasó en Argentina, como pasó en Uruguay. Entonces ahí configuran muchísimos autores, artistas plásticos, músicos, y de esa manera tuvieron, me parece a mí, digamos, un encuentro, ¿verdad?, necesario, a cambio de quedarse en sus países y perder la vida, y de alguna otra manera eso sí sirvió, creo yo, digamos, como de caldo de cultivo para que muchos, por ejemplo, innovaran en técnicas literarias. Por ejemplo, la obra de Marco Antonio Flores está muy envuelta con lo que pasaba en la literatura mexicana de los años 70, que es conocida como la literatura de la onda o la nueva literatura latinoamericana. ¿Con qué otros, en base a lo que usted menciona, con qué otros escritores en ese contexto mexicano pues tuvo relación Marco Antonio Flores, y que va pues creando precisamente ese caldo de cultivo para lo que serían las letras latinoamericanas de la siguiente década? Digamos que
el Bolo Flores siempre fue un escritor como estepario, ¿verdad? Él no era un autor así como de camarías literarias, de juntarse con un grupo y de conversar sobre cultura. Él fue una persona bastante, por decirlo de esa manera, incluso hay un libro de él que se llama El Insurrecto Solitario, que lo describe de alguna otra manera. Sin embargo, por ejemplo, con mismos guatemaltecos que estuvieron en el exilio, por ejemplo, con Luis Cardosa de Aragón, con gente como Mario René Matute, como algunos otros autores, él tenía así muchas discusiones, ¿verdad? Más adelante él incluso dirigió talleres literarios. ¿Cuándo regresa Marco Antonio Flores a Guatemala? ¿En qué contexto regresa al país? Él básicamente estuvo mucho tiempo viviendo entre Guatemala y México, Podría decir que nunca se estableció completamente aquí en Guatemala, pero durante la época, digamos, antes de la firma de la paz y post la firma de la paz, estamos hablando de los mitades de los 90. Él sí estuvo un poco más tiempo ya en Guatemala, incluso publicando una columna muy comentada, ¿verdad? Porque él siempre fue un escritor sumamente crítico, muy cínico, muy ácido, que a muchas muchas personas o lo amaban o lo odiaban, ¿verdad? Y muchos lo odiaban. Yo me acuerdo que él me contaba, o salía muchas veces en los periódicos, que pedían que lo quitaran, porque ofendía un poco a esa moralidad o doble moralidad que se maneja mucho en nuestro país. ¿Cómo conoce usted al Bolo Flores? Yo lo conocí, primero él fue amigo de algunos de mis tíos, escritores, Leonel Méndez Dávila. Con él fundó una revista que se llama Alero, que es una de las importantes revistas que Marco Antonio editó, Alero, en los años 70, y con Leonel Méndez lo conocía, luego a otro de mis tíos, a Francisco Méndez, que me llamo igual que él, y luego me conoció a mí cuando yo comencé a escribir. Entonces me invitó a su casa y tuvimos una muy buena amistad, a pesar de que él era una persona muy reacia a tener pues muchas amistades con las personas. Me siento muy privilegiado de ser uno de sus pocos amigos. Lo hablábamos antes de entrar a la entrevista. El día viernes que se conoce el fallecimiento del Bolo Flores, pues uno veía los tweets de agencias de noticias argentinas, uruguayas, chilenas, mexicanas. Los noticieros mexicanos dieron la noticia, pero acá en Guatemala pareciera que el nombre a mucha gente no le hace sentido, o no estamos muy familiarizados con el tema del Bolo Flores. Afuera sí. ¿Por qué? Bueno, somos un país que lamentablemente no se conoce. El país en sí, los guatemaltecos no conocen lo que los guatemaltecos producen. Entonces la gente prefiere leer cuestiones de afuera, que por supuesto son importantes, sin conocerlo de adentro. Por decirte algo, la gente lee más a Harry Potter y no conoce a La Llorona o a la Ciguanaba, que son nuestros propios elementos, digamos, iconográficos. Entonces no se diga en la literatura, la gente o desprecia o ignora o simplemente rechaza la literatura guatemalteca. Entonces muchos autores, o los pocos que son conocidos porque han destacado afuera. Precisamente Miguel Ángel Asturias ganó un premio Nobel de literatura, sus obras son traducidas a más de 50 idiomas y casi nadie lo lee en este país, siendo un premio Nobel. En el caso de Marco Antonio, pues sí es un autor leído, y ha sido leído mucha gente precisamente porque su temática era una temática de la guerra en sí, muy crítico también de la situación de la guerra en términos generales, no solamente crítico del ejército, sino también crítico de la misma guerrilla. Entonces él se ha leído mucho también como por morbo, ¿verdad? Más que como gozar un texto literario, y me parece que es básicamente por eso, porque nosotros somos muy autodestructivos con nuestra cultura. Entonces no la conocemos, y eso es reflejo precisamente de lo que mencionabas, como un autor primero tiene resonancia internacional, y internacional la gente dirá, este era un pobre que solo escribía cuestiones histéricas, pero al final no se le da su valor como un literato que era.
quería repasar un poco un punto que usted mencionaba y que se podía leer en quienes lo conocieron muy de cerca, como usted el día viernes. Hay quienes decían, bueno, fue una persona severamente criticada por la derecha guatemalteca, pero también por la izquierda guatemalteca. ¿Por qué? Bueno, primero, la derecha guatemalteca no ha producido intelectuales de la, digamos, de la categoría de Marco Antonio Flores, de Luis Cardosa de Aragón. Entonces es muy fácil, ¿verdad? Careciendo, digamos, de un aparato crítico, la derecha se ha dedicado básicamente a denigrar a muchos de los íconos que han pensado de izquierda y que no necesariamente todos sean brillantes. Pero a él también se le critica mucho por lo que escribía o por lo que él decía, ¿verdad? Personalmente era muy ácido. Pero la gente en este país no sabe diferenciar entre lo que es un autor, un creador, en lo que es su obra y hacer la diferencia, ¿verdad? La gente no tiene, digamos, una cultura como para entender que una cosa es lo que una persona escribe y otra cosa es lo que es en la vida real. Entonces es bastante difícil. Acordémonos que en Guatemala lamentablemente vivimos en una cultura como carnívora, ¿verdad? Que entre muchas veces en términos culturales se trata de aplastar a los demás y no de calificarlos o darle su lugar. Me parece que eso es lo que ha pasado con él, ¿verdad? Que no se le ha dado su lugar histórico como una persona que renovó las letras en este país, que publicó novelas espectaculares. Te voy a decir que en Guatemala no tenemos más de 5 novelas traducidas al inglés, por ejemplo. Pero una de las 5 son Los Compañeros, esta novela de Marco Antonio Flores, que ha sido editada 4 veces y que posiblemente mucha gente no la lee, primero solo porque él la escribió, y segundo porque trata de la guerra, y tercero porque él es un guatemalteco. Entonces me parece que por eso existe esto que mencionabas. ¿Cuántas obras escribió Marco Antonio Flores a lo largo de su existencia? Mira, él fue un autor que publicó primero en todos los géneros, es decir, publicó teatro, publicó poesía, narrativa breve, publicó novelas, ensayos, publicó libros de sus columnas periodísticas, incluso se publicaron libros sobre entrevistas de él. Entonces estuvo básicamente en todos los géneros. Él publicó, me parece a mí, más de 30 libros, ¿verdad? Que comenzó, su primer poemario se llamó Muros de Luz, que fue un poemario premiado en un concurso en El Salvador, que me parece que fue su primer libro, y luego comenzó por publicar su narrativa y fue publicando, digamos, poco a poco los distintos géneros literarios. Uno de los escritores más prolíficos del país es Enrique Gómez Carrillo, que publicó más o menos 100 libros. Sin embargo, no es tanta la importancia de la cantidad de libros, sino que la influencia de los libros que han tenido, por ejemplo, en la sociedad guatemalteca y en América Latina en general.